Y llegamos a la manito, en la muñeca y la mano. En la muñeca y la mano, noten que cuando llegamos a la muñeca, en la parte más superficial se evidencian algunos canales, algunas estructuras. A ver, lo que más claro tenemos acá es lo siguiente. Veamos primero las estructuras musculares. Esta almohadilla de músculos acá corresponde a la zona tenar. Esta es la del lado del pulgar, ¿no es cierto? Esta es la más anchita. El primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Entonces, donde le he puesto la T es la zona tenar, la zona del pulgar. Y del otro lado tenemos a la zona hipotenar, que es la zona de los músculos propios del meñique. Entonces, la zona tenar contiene los músculos propios del pulgar y la zona hipotenar contiene los músculos propios del meñique. Muy bien. Esa zona tenar e hipotenar, vean que está unida por una fascia, por una membrana. ¿Cómo se llama esa membranita? Que lo estoy pintando por mientras así transversal. El retináculo de los flexores. Y ese retináculo de los flexores es el que forma por dentro el túnel o canal del carpo. Porque por dentro, por debajo de ese retináculo flexor, vean los varios tendones que están pasando por acá, ¿sí? Entonces reconocemos el canal del carpo con los flexores, tendones flexores que están yendo por delante, cubierto por la membrana, el retináculo de los flexores. ¿Y qué otros canales se reconocen acá? Se reconoce el canal de Guyon y el canal del pulso. El canal del pulso viene a ser este de acá. Ahí había una flecha, ¿no? ¿Me estoy poniendo la flecha roja? Ahí. Ese de ahí viene a ser el canal del pulso. ¿Y cuáles son los límites del canal del pulso? Los límites del canal del pulso son el palmar mayor y el supinador largo. Al supinador largo también lo conocen con el nombre del va juntito, perdón, al braquio radial. Entonces, de este lado, vean, el canal del pulso, este tendón de acá corresponde al palmar mayor. ¿Ya? El palmar mayor, y al otro lado está el supinador y el braquio radial, que son estos tendones de acá con este tendoncito. Supinador y braquio radial. ¿Y por qué es importante? Porque a ese nivel pasa la arteria radial. El canal del pulso se caracteriza porque pasa la arteria radial. Y ahí es donde toman su pulso, ¿no? Y el otro canal es el que pasa por el otro lado, corresponde al canal de Guyon. Y el canal de Guyon es por donde pasa el nervio cubital. Canal de Guyon, nervio cubital. ¿Ok? Listo. Y el canal del carpo, por donde pasan los flexores. Los flexores, ¿y quién más? El nervio mediano. Ahora, noten el detalle de la distribución de los nervios. Por el canal de Guyon, por acá, pasa el nervio cubital. El nervio cubital tiene una rama profunda, una rama, noten que se está profundizando, y tiene una rama cutánea, una rama superficial. Una rama profunda, notan, ¿no?, cómo se está bifurcando un poquito el nervio cubital, rama profunda y rama superficial. Esta rama superficial es la que va a inervar principalmente el quinto y el cuarto dedo, esta zona de acá. Hay una imagen más adelante de la inervación. Y el nervio mediano, que está pasando por el túnel del carpo, ahí por dentro, el nervio mediano sí da ramas para el primer dedo, para el segundo dedo, para el tercer dedo, incluso hasta para el cuarto dedo, ¿ya?, para la parte del cuarto. Entonces, aquí vemos cómo el nervio mediano se encarga de la inervación sensitiva de los tres primeros dedos y parte del cuarto, y el nervio cubital del cuarto y quinto deditos. Otra cosa, el nervio mediano también está inervando todos los músculos casi de la zona tenar. O sea, la mayor cantidad, los músculos que movilizan al pulgar están siendo inervados principalmente por el mediano. En cambio, los músculos de la zona hipotenar tienen inervación principalmente por el cubital, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, acuérdense básicamente acá el canal del pulso, el canal de Guyon. ¿Qué cosas pasan por cada uno de ellos? Bien, ahora, en un corte transversal de la manito, notamos en esta imagen de acá, la de la derecha, básicamente esto de acá. Este es el retináculo de los flexores, esta imagen roja, ¿ya? Y por dentro de esa imagen están pasando estos tendones que corresponden a los flexores de los dedos. A los flexores de los dedos. Entonces, básicamente para reconocer al corte transversal, ¿cómo se ve? Flexor de los deditos. Flexor común de los dedos. Flexor común superficial, flexor común profundo. Pero todos son los flexorcitos, ¿ya? ¿Y junto a quién pasa? Junto al nervio mediano. Esta estructura de acá amarillita debería ser el nervio mediano. Por eso cuando se comprime el retináculo de los flexores, cuando se inflama, hace compresión no solo de los flexores, sino también del nervio mediano. Okay, ahorita vamos a regresar en un ratito a esta imagen, porque primero tenemos que ver los huesitos, ¿ya? Vamos a la manito. Muy bien. A ver. Lo primero que tenemos que reconocer acá son los 8 huesitos del carpo. Y el carpo tiene 2 filas, una fila proximal y una fila distal de huesitos. Le voy a poner numeritos. Este de acá corresponde al 1, 2, 3, 4, ¿ya? En esa primera fila. Luego regresamos 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Lo agrandamos ya en ese orden. En la fila proximal están del 1 al 4 y en la fila distal del 5 al 8. En la fila proximal del 1 al 4, ¿cómo se llaman estos? El 1, ¿cuál es? El escafoides. El 1 es el escafoides. El 2 es el semilunar. El 3 es el piramidal. Ahí podemos poner nombrecitos. 1 escafoides. 2 semilunar. 3 viene a ser el piramidal. 4 pisiforme, y esos corresponden los 4 a la primera fila, a la fila proximal. Y luego en la segunda fila el 5 corresponde al trapecio, el 6 al trapezoide, el 7 al grande, algunos le llaman hueso capital, es el más grande de todos, de los del carpo, y el 8 corresponde al hueso ganchoso, o uncinado, o unciforme, por el ganchito que tiene, el cervical uncus, ¿no? Que es gancho, el ganchoso, y esos corresponden al segundo nivel, ¿ya? Primer nivel, segundo nivel. ¿Cuál es el más grande de todos? El grande. ¿Cuál es el más chiquito de todos? El pisiforme, el número 4. El que más se fractura es el 1, el escafoides, es el que más suele fracturarse, y el que más se luxa de todos estos es el 2, el semilunar. ¿Qué tipo de articulación hacen entre todos estos huesos? Hacen articulaciones planas o artrodias, ¿cierto? ¿Listo? Luego viene el metacarpo. Este es el carpo, luego el amarillito viene el metacarpo y luego las falanges. Falange proximal de verde, falange media las de azul y falange distal las de naranjita, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, los movimientos que hacen los dedos de la mano dependen mucho de los tendones flexores y extensores. Veamos la imagen de arriba. En el lado palmar, ¿cómo es que se distribuyen los tendones en la parte ventral de los deditos? Veamos, esto de repente puede ser un dedo índice, ¿ya? Es de la parte dorsal y es de la parte ventral. ¿Se acuerdan que había un flexor superficial y un flexor profundo, ¿no es cierto?, de los dedos, ¿sí? El superficial viene a ser el que está más superficial de todos. Ese es el flexor superficial. Y el profundo, el que está más pegadito al huesito. Se nota la imagen, ¿verdad? Ya está. Miren este detalle de acá, eso es importante, ¿ah? ¿Cómo es que se flexionan los deditos de la mano? El flexor superficial sigue su camino, el flexor superficial, y en alguna parte hace un ojal
para que el flexor profundo lo atraviese, ¿sí? Entonces, el flexor profundo, el tendón del flexor profundo de los dedos termina volviéndose superficial, ¿cierto? Porque lo atraviesa el ojal del superficial, por este huequito. Entonces, el profundo, el que estaba pegado al huesito, termina insertándose en la falange distal. Entonces, ¿quién hace la flexión de la falange distal? El flexor profundo. En cambio, el flexor superficial llegó hasta cierto punto y ahí se quedó. Para no tropezarse con el profundo, le hizo un ojal, pasó por los costaditos y termina insertándose en la falange media y mandando unas bandeletitas para la falange proximal. Conclusión: en la parte ventral de los deditos, el flexor superficial hace flexión de las falanges media y proximal. En cambio, el flexor profundo hace flexión de la falange distal. Se nota, ¿verdad? El cambio de posición que adoptan. ¿Sí? Listo. Y eso tiene mucho que ver con las lesiones, con los movimientos que se van a ver alterados y cosas se lesionan. Muy bien, flexor superficial, falange media, flexor profundo, falange distal, la flexión. Bueno, y ahí están viendo los vasos nutricios, ¿no? Cómo van distribuyéndose. ¿Ya? Ahora, en la parte de los extensores, en la parte del dorso, aquí está claro, vean, el profundo, cómo pasa por entre las fibras del superficial y se va hacia la parte distal principalmente. Y el superficial se queda ahí en la falange media y proximal. ¿Ya? Vean en el caso de la parte distal, en la parte dorsal. La parte dorsal no depende tanto de los tendones, o sea, los movimientos de los deditos en el dorso, hacia este lado, no depende tanto de tendones extensores, sino de interóseos y lumbricales. Los interóseos y lumbricales son musculitos que están entre los huesos metacarpianos, ¿ya? Entre cada uno de ellos, y tienen funciones distintas. Estos musculitos que están acá, estos primeritos, son los músculos interóseos. Hay músculos interóseos dorsales y hay músculos interóseos ventrales. Estos dos, estoy refiriendo a estos dos: interóseo dorsal e interóseo ventral. ¿Ya? Pero el que está más adelante corresponde a los lumbricales. ¿Qué función cumplen? Vean, el interóseo dorsal, el ID que he puesto, tiene la función principalmente de separar los dedos. Hace que los dedos se separen. O sea, ustedes se separan sus deditos para hacer un 5, una cosa así. Cuanto más los separan, los que se están contrayendo son los interóseos dorsales. Y cuando los vuelven a juntar, los que hacen ese movimiento son los interóseos ventrales. Acercamiento le ponemos, ¿ya? Un nombre más técnico incluso es, a la separación se le llama abducción. Abducción de los dedos. Les pueden preguntar así: ¿quién abduce los dedos? O sea, ¿quién los separa? Los interóseos dorsales. ¿Y quién los acerca o quién los aduce? Los interóseos ventrales. Ya. Esa es la función de los interóseos. Pero estábamos hablando de la flexión-extensión, ¿no es cierto? ¿Quién los flexionaba? Los tendones flexores de los dedos. Superficial y profundo, dependiendo de qué falange se va. Pero ¿quién los extiende? Una parte lo hacen los tendones extensores, estos que venían desde acá, esos que están en la parte posterior, los extensores de los dedos, pero no tienen la fuerza suficiente. Los que colaboran y hacen buena parte de la extensión son los lumbricales. ¿Ok? Vean, pero con los lumbricales pasa algo muy particular. Concéntrense solo en este musculito. Este de acá, en este lumbrical. El lumbrical, al llegar a la parte distal, a su extremo, noten que envía fibras, pero para todos lados, ¿sí? Hacen un abanico. Una parte de las fibras termina en la falange proximal, otra parte de sus fibras en las falanges medias, y una parte termina en la falange distal. De hecho, su tendón más largo termina llegando a la falange distal. Y con el lumbrical hay un movimiento muy, muy particular. Noten la imagen
En las falanges proximales, sobre todo la proximal, esta de acá, ¿qué le hace el lumbrical? Si se contrae en el lumbrical, ¿qué le está haciendo? ¿Lo flexiona o lo extiende? Lo está jalando, ¿no es cierto? Voy a hacerle esta imagen. Lo está jalando así. No sé si se nota. Lo está flexionando. O sea, el lumbrical tiene un movimiento muy particular. A la falange proximal la flexiona. Pero, si continúan el movimiento de su tendón, a la falange distal, ¿qué le hace al contraerse? La extiende. Entonces, el lumbrical ayuda en la flexión de la falange proximal, incluso de la falange media también, pero a la falange distal la extiende. Entonces, el lumbrical es un músculo así bien interesante, bien interesante. Y va de la mano con los interóseos. ¿Ok? Listo. Por cierto, tenemos 4 grupos interóseos y 4 lumbricales. Como hay 5 dedos y están entre cada uno de ellos, hay 4 de cada uno. ¿Ya? 4 interóseos dorsales, 4 interóseos ventrales y 4 lumbricales. Muy bien. ¿Está claro? De los movimientos. Ahorita vamos a ver quién los inerva. Muy bien. Entonces, esto con los deditos. Y ya yendo específicamente a la parte tenar e hipotenar que estábamos viendo hace un ratito, estos músculos de acá corresponden a los músculos de la zona tenar y estos corresponden a la zona hipotenar. Acuérdense que la zona tenar es principalmente territorio del nervio mediano y la zona hipotenar principalmente territorio del nervio cubital en cuanto a los músculos se refiere. Y este cuadrito les resume quiénes están en los 4 grupos. Vean en la zona tenar quién está, en la zona del pulgar. Aductor del pulgar. ¿Aductor qué es? Acercador, ¿no? Hace que el pulgar se junte al índice. No le hace pinza, porque el nombre de pinza es oponente del pulgar. Simplemente lo aduce. El otro, el flexor corto del pulgar, hace que se flexione el pulgar. Oponente del pulgar, el que hace el pinzamiento. El abductor corto del pulgar. O sea, están los flexores, aductores, abductores y oponentes. Prácticamente todos los músculos propios del pulgar se encuentran en la zona tenar. ¿Ya? Está su origen y su inserción si quieren darle una mirada. Y en la zona hipotenar, en la del meñique, se encuentra el oponente del meñique, el flexor corto del meñique, el abductor del meñique, incluso el músculo cutáneo palmar. Es un musculito bien chiquito que hace que también se contraiga, se flexione la palma. ¿Ya? Entonces, en general, zona tenar, músculos propios del pulgar. Zona hipotenar, músculos propios del meñique. ¿Dónde se originan? ¿Dónde se insertan? Ven que se originan en el hueso grande, trapecio, escafoides, ganchoso, pisiforme, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón por la que está esto es solamente para que vean algo. A veces, un par de veces viene una pregunta en exámenes que decía: ¿cuál es el hueso del carpo o qué huesos no tienen ninguna inserción muscular, ¿no? Ninguna inserción de origen muscular? Todos tienen. Incluso a veces se piensa que el pisiforme, como es muy chiquito, se piensa que no tiene músculos que se están insertando. Vean que en el pisiforme, ¿quién se origina? El abductor del meñique, es este de acá. Este musculito de acá es el abductor del meñique, es el que va a separar el meñique, pues, ¿no? Lo abduce. Y se origina justamente en este huesito, que es el pisiforme. ¿Ya? Entonces sí tiene sus inserciones, sus orígenes musculares. Entonces, en el carpo, todos los huesitos, tienen algún origen o alguna inserción muscular. Ni siquiera el pisiforme, que es el más chiquito, se salva. ¿Ok? Listo. Esta parte es sobre todo para que vean qué músculos forman parte de cada una de estas zonas. ¿Ya? Y finalmente, tal vez lo más importante de mano, porque más allá de memorizar los musculitos y todo, casi el 100% de probables preguntas tienen que ver con inervación. Veamos. Las dos primeras imágenes
tienen que ver con la inervación sensitiva. Ya la inervación sensitiva. La imagen de la izquierda es la inervación de la cara, específicamente de la cara palmar, la palma de la mano. Y la segunda imagen es el dorso de la mano. Notan el pulgar, ¿no? Para ubicarnos donde estamos. En la palma de la mano, el nervio mediano inerva, da sensibilidad a la palma de la mano y primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. 3 dedos y medio son territorio de sensibilidad del nervio mediano. Y el nervio cubital, noten que la otra mitad del cuarto y el quinto dedo. ¿Tiene aplicación clínica? Un montón. Y la pregunta más común de esto es la compresión del nervio mediano, o sea, el síndrome del túnel del carpo, que genera parestesias en los 3 primeros dedos, un hormigueo en los 3 primeros dedos. La compresión del canal de Guyon, por donde pasa el nervio cubital, ¿qué cosa genera? Parestesias en el cuarto y quinto deditos. Entonces, esta es la sensibilidad. Mediano los 3 primeros dedos, cubital los otros 2 deditos. Y en el dorso de la mano, los 3 primeros dedos, la mayor parte, es territorio del radial. El otro era mediano y cubital, ¿no? Y los dos últimos deditos, la mitad del cuarto y el quinto, es territorio del cubital. Fácil, ¿no? Entonces, en cuanto a sensibilidad se refiere, el cubital se encarga del quinto dedo y la mitad del cuarto, por delante y por detrás. Si estamos en la palma, el resto es mediano, y si estamos en el dorso, el resto es radial. Eso es sensibilidad. Ahora, las puntitas de los dedos, la mayor parte suele ser mediano, eso sí, por delante y por detrás, ¿ya? La mayor parte. Pero les van a hablar, si les preguntan esta cosa, les van a decir los primeros dedos, el cuarto y quinto dedos en general, ¿ah? Y la imagen de la derecha es muy simpática porque se refiere a la inervación motora. Esa flecha de arriba, estamos viendo la palma, ¿eh? La palma de la mano. Esa flecha de arriba básicamente repite lo mismo, ¿no? Mediano los 3 primeros dedos y cubital los 2 segundos. Vamos a las bolitas y cuadraditos. Las bolitas corresponden al territorio de inervación de... Las bolitas corresponden a la inervación del cubital. Y los cuadraditos corresponden al territorio de inervación del mediano. ¿Ya? Vean. El cubital, estamos hablando de inervación motora, los músculos, los musculitos. El cubital, una vez que ha entrado al carpo, ¿ya? Inerva, ¿qué cosa el cubital? Primero, esta bolita de acá, ¿qué cosa es? Los músculos de la zona hipotenar, ¿sí? Y esta bolita de acá corresponde a los flexores del carpo. Flexores del carpo, los flexores de los dedos. O sea, en general, el cubital se encarga de la inervación motora de los músculos de la zona hipotenar, o sea, del meñique, todos los del meñique, toditos, flexor corto del meñique, aductor del meñique, abductor del meñique, todos los de la zona hipotenar, y a los flexores del carpo, o sea, los que hacen que se flexione la palma de la mano. Luego, estas bolitas de acá, estas de acá, que están acá arribita, representa a los interóseos. El cubital inerva a todos los músculos interóseos. Eso incluye dorsales y ventrales. Entonces, cuando les pregunten ¿qué nervio se encarga de la separación de los dedos de la mano? Esos son interóseos dorsales, por lo tanto nervio cubital. ¿Y qué nervio los vuelve a juntar? El mismo cubital, ya con los interóseos ventrales, los musculitos. ¿Ok? Muy bien. Y yéndonos un ratito al otro lado, al lado del mediano, cuadraditos. El mediano se encarga principalmente de la inervación de los músculos, estos de acá. Estos son todos los de la zona tenar. Todos los de la zona tenar. O sea, los de la zona del pulgar. Entre ellos está el oponente del pulgar. El oponente del pulgar. El flexor del pulgar, el abductor del pulgar, todos del pulgar.
Pero, si se han dado cuenta, hay una bolita es cubital, ¿no? Hay una bolita que se ha colado junto a los cuadraditos en la zona tenar. ¿A quién representa esa bolita? Al nervio cubital. Vean que prácticamente es la última rama del cubital que se fue hasta la zona tenar. ¿Qué músculo de la zona tenar del pulgar está inervado por el cubital? Que no le correspondía al mediano. Eso es el aductor del pulgar. Entonces, le voy a poner asterisco. A pesar que es zona tenar, el aductor, el que acerca el pulgar hacia la mano, el aductor del pulgar, está inervado por el cubital. Tengan cuidado con eso, ¿eh? Solamente el aductor. De ahí todo el resto del pulgar es mediano. Y todos los del meñique son cubital. Los interóseos, todos cubital. Y estos cuadraditos dos cuadraditos se refiere a los lumbricales. El mediano inerva a los lumbricales, pero lumbrical 1 y lumbrical 2. Porque el lumbrical 3 y 4 está inervado por el cubital. ¿Ya? Muy bien. Y con eso tienen la inervación de toda la mano. Entonces, esto sí lo tienen que memorizar. Pero no está difícil, ¿eh? Porque toda la zona tenar, mediano, salvo el aductor. Toda la zona hipotenar, cubital. Todos los interóseos, cubital. Y los lumbricales, mitad-mitad. Los dos primeros mediano y los dos siguientes, cubital. ¿Ya, chicos? Listo. Hemos terminado, creo.